¿Tú sabes lo que es el tequeño? Bueno, es mi plato predilecto. Correctamente. Y hoy vamos a meterle tremendo review aquí a los tequeños de distintas marcas, distintos tamaños y colores, para bueno, definir también cuál es el mejor de todos en el mercado en este momento. Claro, eso es lo más importante. Estoy con Chef Jesus, que es un chef venezolano reconocidísimo de la televisión de habla hispana, y vamos a hacer una cata, pero una cata de tequeños. ¿Por qué? Porque últimamente, venezolano que se respete y tiene una fiesta, si no tiene tequeños, no es venezolano. Eso es correcto. Y no hay boda que se celebre sin tequeños a las 3 de la mañana. Entonces, bueno, hay que prestar atención. Ojo, se han creado varias versiones de los tequeños que están ahorita disponibles en los supermercados para que la gente los haga en casa. Y nosotros lo que hemos hecho hoy es seleccionar varios, seguir las instrucciones de cada caja en el air fryer. Correcto, healthy. Aunque deberían ser fritos, la verdad. Sin duda alguna. Y les pedimos disculpas por eso, ¿no? El tequeño es frito, Sí, por naturaleza. Pero ahora estas versiones, y la verdad es que se ha creado mucho más conciencia, en el mercado se han hecho estudios que la gente ya los está prefiriendo mucho más horneados, en una segunda opción. El air fryer es maravilloso. Y bueno, los pusimos todos. Lo importante es que todos recibieron el mismo trato. Eso sí, yo les voy a decir algo. Hay gente que es tradicionalista con el tequeño, y por lo menos aquí hay uno de pizza. Es correcto. Que lo vamos a probar. Hay uno que hacen con guayaba que no lo tenemos aquí porque yo dije, eso sí no puede. Guayaba y queso también es un poquitico insultante, pero está bien, se ha probado. Se ha probado el de guayaba y queso también. Y hay con masa de quinoa, en ocasiones un poquitico más también. Pero eso es mucho, eso es mucho invento, creo yo, mucho invento. Bueno, ¿por cuál vamos a comenzar? Yo te diría que vayamos por orden de tamaño, ¿no? Pues como los pusimos aquí. Entonces, si quieres... No sean malimperfectos. Sí, no, bueno, yo sé que para mucha gente el tamaño importa, pero... No, porque es cierto, yo creo que el tamaño de un tequeño es importantísimo. Claro. Y este, por ejemplo, que es el tequemuch, que es chiquitico. Es un bite, digamos. Es un bite, lo voy a mostrar acá. Es muy cuchi. Y es perfecto también para fiestas, pasapalos y todas estas cosas, porque bueno, al final no tiene ni siquiera que morder, ni manchate de queso, así como... Perdón, disculpe, no sé si lo ibas a decir o no, pero aquí está el delito, muestra del delito. Claro, bueno, pero ya que me está echando él, yo también le voy a echar cuento. Estábamos esperando para grabar y me dio hambre y me va a comer un tequeño antes de grabar. Le llegué tarde y me cobró 2 tequeños, vamos a ponerlo así en conclusión. Y me ha caído el aceite del tequeño en la camisa, pero bueno, lo sequé. Se escondió, pero lo tenía que decir. Bueno, vamos a comer este que se llama Tecumoch. Tecumoch. Bite size. Tecumoch. Aquí les muestro. Tecumoch. Esto en el fryer, ¿no? Cuidado, te ensucia. Fíjate que tiene como una texturita así como si fuese de masa de hojaldre, que no es, pero queda bastante bien. ¿Y? A mí me encanta. ¿Sabes que no me disgusta lo del tamaño? En lo general me gustan más grandes. Menos mal que lo dices tú. Bueno, de hecho... Pero lo digo en serio. No, en Venezuela hay tequeñón, que son tequeños mucho más grandes, y uno en los recreos, es decir, en los breaks de la escuela de uno, en el recreo, siempre habría una cantina, un café, y uno lo que comía era tequeño. Entonces tú pedías tu tequeñón. El tequeño usualmente era un tamaño un poquito más fuerte que te llenaba. Era un desayuno para un niño en la escuela, un tequeño es un desayuno. Del 1 al 10, ¿cuánto le das a este tequeño? Mira, a mí esto me gustó mucho, la masa, el sabor del queso, muy bien, no tan salado. Yo le doy un 8. Te voy a decir una cosa y te sorprenderá. Yo le daría casi que un 9, porque creo que han llegado a una fórmula ideal, porque si es verdad que en una fiesta a veces es desagradable cuando te pasan el tequeño y estás conversando y te metes el tequeño, te queda medio tequeño en la mano. Entonces creo que para socializar es perfecto porque te lo puedes comer de un solo mordisco. Te liberas de mano. Te liberas de mano y te liberas del ¿cómo se llama? El accidente, pues, porque si un buen tequeño bien frito siempre te va a chorrear la grasita del queso. Sí. Siempre, bien sea las manos, la camisa, la cuestión. Entonces, yo creo que esto es ingenioso. Maravilloso. Vamos a darle una a nuestra... Una sola. La boquita. Ven, ahora yo pensé que ibas por el segundo. La boquita. Ok. ¿Vamos por cuál? Vamos por el paisa. Fíjense, marca venezolana también. El paisa. Color, ya ahí le voy a restar, yo le voy a restar ahí unos cuantos puntos. Porque seguimos, como dices tú, se siguieron las instrucciones. Claro. Se ve que está completo, pues fíjate, cuando el tequeño se le empieza a salir el queso, es que ya le está dando mucho calor, ¿no? Empiezan a explotar. Miren, aquí les muestro. Entonces no es falta de cocción. O sea que se cocinó bien porque el queso ya salió, pero la masa no se ve. Pero, mira, el queso derretido. Por este lado está un poquito más dorado, pero por aquí está pálido. A mí los tequeños de este color no me gustan. No, ya por ahí, es como dices tú, ya por ahí tú le haces el feo porque, bueno, usualmente el tequeño es de este color. El sabor no está mal.
Ujú. Te voy a decir algo. Sabe mejor de lo que luce. Totalmente. Y la textura de la masa es agradable. Sabes que esta masa tiene más sabor que la de Tejum 8. O sea, te sabe más a tequeño, pero en textura y obviamente en color sigue ganando porque es que de verdad comerse un tequeño pálido es incómodo. Yo creo que deberíamos hacer cierta justicia de la siguiente manera. Como la mayoría de la gente en los Estados Unidos, la verdad es que no tiene tiempo de hacer las cosas fritas o se las come en el air fryer. Por eso decidimos hacer el ejercicio de la cata en air fryer. Yo imagino que a lo mejor esto frito debe quedar muchísimo mejor. Te dan la opción, ¿no? De verdad, en formas de cocción. Pero sí siempre te recomiendan de primero la fritura. Pregunta. ¿Qué opinas tú de eso de que los maracuchos se comen los tequeños con salsa? ¿Cómo se llama esto? Salsa rosada. Sí, con salsa rosada. Que es mayonesa con ketchup. Bueno, los maracuchos son otra historia. Yo a ellos los respeto muchísimo, pero la verdad es que gastronómicamente se pasan de creatividad muchas veces, ¿no? Y son salvajes, tienen un estómago irrompible. O sea, el maracucho come lo que le dé la gana y jamás. Si son maracuchos, no se vayan a poner. No, hombre, es una virtud más bien, por eso no, te digo. yo siento que el maracucho tiene ese gusto por la salsa rosada que yo siento que arruina el sabor del tequeño. Y a mí mis amigos maracuchos, como Santi, por ejemplo, me dice que no, que enaltece el sabor. Bueno, es que en las salsas ya cada quien escoge lo que es, ¿no? Porque yo, por ejemplo, a mí me encanta la salsita de ajo, la de cilantro para mojar el tequeño. A mí no me gusta poner ninguna salsa al tequeño. ¿Ves? Entonces, claro, que yo le eche mi salsa de ajo o de cilantro a que le pongan salsa rosada no hay mucha diferencia. Ya, al final le estás haciendo. Puede ser. Del 1 al 10, ¿cuánto le das al paisa? Oye, de sabor estaba muy bien, vale, pero de presentación yo le daría un 6,5. Ya, yo me voy por un 7, porque me molesta. O sea, si yo llego a una fiesta y tengo estas opciones, no agarraría precisamente eso. No, pierde la... Pero luego la comida entra por los ojos. Pero luego de sabor no está mal. Y la textura de la masa tampoco. Tampoco. Vámonos con este. A ver, Goya. Vámonos. Ya de entrada también pálido. Tenemos la misma situación. Goya, palidez. Pero se siente más durito. ¿Lo crees tú? Un poquito más gruesa la masa. A ver, vamos a ver. Mucha masa. Sí, mucha masa, mira. Poco queso. Mucha masa, poco queso. No. Y muy desbalanceado. Aún así, y la masa no tiene el sabor que tienen de la masa del paisa. En mi opinión, y qué lástima que entremos en ese debate inmediato y que estemos de acuerdo. Mucha masa. La masa no sabe a la masa típica del tequeño. Poco queso. Entonces es el típico tequeño que sí te sirve para llenar a tus invitados, pero no los va a satisfacer el paladar, en mi opinión. Voy contigo, sí, no, es que, y además de que la cantidad, la textura no me dio. A mí me gustó que cuando lo agarré lo sentí como durito, sólido. Claro. La masa, pero luego la cantidad de masa. Y yo no soy chef, pero ya está más sal y hubiera echado la masa. Y vamos a darle otro mordisco para hacer. Además viene del sabor de la masa del de paisa, que está bastante buena. Pero mucha masa, poco queso. Yo le doy 5. Yo también. Yo le doy 5 a Goya. Le doy 5. Ahora vamos con esta, que esta es una situación muy compleja, porque esta marca, Pan, es con la que nosotros crecimos comiendo arepas. Correcto. De toda la vida. Esto supondrían ser los jefes en pequeño, por eso lo hemos dejado de último. O por lo menos en la masa, porque es a lo que se dedican. En este caso hicieron el de pizza. ¿Tú quieres probar ese primero? No, vamos a dar el de pizza, que es de último, porque es el más raro. Ok. Y vamos a probar este, que es el de queso tradicional. Aquí está. Aquí lo tienen. ¿Cómo va la directora de hambre ahí? ¿Otro pequeñito o va bien? Vamos bien. Va bien. Ok. Bueno, vamos acá. Bueno, color, ¿cuál se gana sus puntos? 10 puntos. Este es el color que tienen que tener el pequeño. Fíjate, el tamaño me agrada mucho, porque este realmente fue el tamaño original del mini tequeño. Lo que pasa es que después fueron bajando a bite size, por el tema de que, bueno, yo no se cuida más en salud, que todo sea más chiquitico, healthy, light. Pero realmente es el tamaño original de un mini tequeño con la forma y el color. Vamos a ver el sabor.
Mm. El porcentaje entre masa y queso me gusta. La masa está buena. La masa está muy buena, está más dulce. Está más dulce, correcto. La masa es más dulce, no me molesta. Me gustaría que fuera un poquito más salada. Este ha sido el más cercano al primero, que fue el que más me gustó. El más cercano. Y este más el queso también. Porque el queso del primero, Más salado. al ser más salado, genera un mejor balance entre lo dulce y lo salado. Correctamente. Yo no soy chef, el chef es aquí. No, es que el chef eres. Cuidado Netflix en Chef Table. Cuidado que vamos por ustedes, oye, ¿no? Bueno, debería. Yo creo que esto puede ser el inicio Por favor. de un gran programa. Por favor. A ver. Si quieren que hagamos un programa de cocina, déjenlo por favor en los comentarios. Que ya llevamos un par de ideitas ahí armadas. Además. Mira, está muy bueno. Está bastante bueno. No me... Sí, o sea, Pero el balance en sabor de este está ganador. me parece curioso 8. que no tenga el. Es que me molesta, es una tontería. Pero es una pizca de sal o un queso más salado. Totalmente. A lo mejor escuchan nuestros consejos y los aplican Ojalá, esa es la idea. en su receta. No solo eso, que es lo que tú dices también. Por lo menos a ti te gusta el tequeño solo. Lo que es perfecto para esto que estamos haciendo, pues tú sabes de disfrutar el sabor de cada tequeño. Pero como se han acostumbrado tanto a bañarlos en salsa y en dipping y la cosa, a lo mejor, ¿me entiendes? Ya Tienes un gran pensando punto. en que tú lo vas a combinar con una salsa, está muy bien hecho. Si tú le tienes una salsa salada de ajo, de cilantro, entonces dices, Está muy salado. muy salada. Te regaña. Tienes toda la razón. Cambio con una salsa salada ese va perfecto. Pero bueno, estamos los probando como vienen y como vienen hasta ahora, este ha sido el más completo. Pruébalo. Y su textura, o sea, la consistencia de la masa, Muy. me gustó mucho. Bueno, Y yo también le voy a dar a este un 8.5. yo le doy un 8. Le doy un 8. Bueno, porque no lo quería acercar tanto a mi ganador, pero sí está muy bueno. Ahora Muy vamos bueno. con esto, que estos son estos pequeños inventos que son como, vamos a decir, pequeños gourmet. Que asumo que esto le habrán metido entre los ingredientes, tomate, cebolla y base. ¿Cómo se dice base? A la albahaca. Sí, dándole el toquecito italiano, bueno, de pizza, pues, ¿no? Vamos a ver. A ver, sigue siendo hecho por pan, la masa debe ser la misma. A ver. Te explico qué es lo que me pasa a mí. Yo para esto prefiero comerme una pizza de verdad. Eso es un muy buen punto. Segundo, que lo único que le sentí hasta ahora fue el orégano. No le he sentido más nada, no le sentí mucho el tomate. Es cierto. Y en Ojo. caso de que tú quieras un pequeño pizza, un pizza pequeño, yo creo que lo más cercano y la mejor opción terminaría siendo un mozzarella stick, ¿no? El mozzarella stick que te venden los italianos, que también es una forma de pequeño al estilo de ellos, que tiene un sabor muy de pizza, muy de tomate, que va con marinara sauce. Es que sí va bien combinado con ese tema. Aquí, no lo Lo sentí, que pasa es que no me sabe a pequeño. No sé cómo definir. ni tampoco a pizza. Entonces, Sí. ¿me entiendes? Es verdad, no tiene una definición, no tiene... E insisto, yo creo que esto es algo que nosotros debemos aclarar. Yo creo que en el paladar es un tema de gusto personal. Totalmente. Pero Totalmente. coincido en lo que tú dices. O sea, yo no necesariamente... O sea, yo nunca los había probado, es la primera vez en mi vida que los pruebo. Estos de pizza. Pero no... A mí no me apetecería pues comprarlos para mi consumo personal. El otro sí. El de Fíjate que queso está sí. hecho por la misma gente. Entonces, yo es que no me parece. No me parece la combinación ni el invento. Ahora, wait. Aclaratoria. Porque Pan es una empresa tradicional, familiar, que saben perfectamente bien lo que hacen. El tequeño ya ha dejado de ser venezolano para pertenecer a, vamos a decir, la gastronomía internacional, aunque suene elitesco, es así. Ya hoy por hoy la gente, tengo un amigo italiano que me dice que su comida favorita Es el son tequeño. los tequeños. Que creo. Y se los hace en su casa en el air fryer.
precisamente por esa internacionalización del Correcto. pequeño, yo creo que la marca, el departamento de mercadeo, ha decidido expandir el horizonte para que la gente que no necesariamente creció comiendo, Puede probar algo y lo entienda como un tú y yo como venezolanos tenemos el paladar viciado Claro. por el tequeño. Total. Pero si tú eres una persona que por primera vez pruebas esto y dices, qué rico, una pizza. Probablemente le guste más ese que el original. Completamente. Por la Completamente. extra. Completamente. Porque la verdad es que no es una idea descabellada, porque a quien no le gusta siempre comer una pizza. A todos nos gusta comer pizza. Pero no es lo que nosotros en nuestra cabeza entendemos Sí. como el tequeño tradicional. No, estoy totalmente de acuerdo. Mm. Yo a este le doy un 7. Un 7 porque no, quizás el concepto y la cuestión y la combinación no me termine de convencer, pero bueno, no está mala la idea, como dices tú, para un mercado nuevo, ¿no? Yo les invito a que ustedes hagan un ejercicio. Busquen la marca es Pan, P-A-N, sabor pizza, y pruébenlo. Porque, como digo, a lo mejor tú y yo, que no estamos acostumbrados a comernos una pizza tequeño, no nos parece simpática la idea en el paladar, pero a lo mejor una gente que nos están viendo seguramente de todas partes, va y lo prueben y le dicen, es el mejor invento que se han podido comer. Correcto. Porque para que lo estén produciendo, Sucede. para que lo estén produciendo es porque se Es está porque tienen su mercado también. Claro que sí. Claro. No, y es lo que tú dices, eso se llama memoria muscular, o sea, eso es como que uno está acostumbrado siempre a comerse que para uno ya en el cerebro el pequeño sabe a esto, y es así. Correcto. Quizás te tiran aquello y tú dices, no, choca un poquito. Sí. Pero bueno, Yo a este le daría también como un 8. Un 8. Ahora bien, ¿con cuál tequeño te quedas? ¿Cuál es tu veredicto final y por qué? muy bien. Tecumoch, porque tiene las características que yo por lo menos busco en un pequeño, aparte del color, pues visualmente está mucho mejor. El tamaño me pareció genial, como hablamos del bite size. El porcentaje, el equilibrio entre el queso y la masa también. El sabor de la masa y del queso combina muy bien. Lo que dijimos, que el queso viene siendo salado, entonces la masa un poquito más dulce, equilibrio bien. Aquí tuvimos otro con masa dulce, pero el queso quizás no ayuda al punch. Y otras opciones, pero me parece que esta es la mejor. Yo te voy a decir algo. Y esta es mi opinión muy particular. De verdad creo que con todo lo que tú has dicho, estoy completamente de acuerdo contigo. Lo único por lo que no le voy a dar a el número 1, a pesar de que a nivel de sabor, creo yo que es el que tiene el mejor balance, la mejor composición, todo, es al tequeño tradicional de Pan. ¿Por qué? Porque respeta el tamaño del tequeño que estuvimos acostumbrados toda la vida a que nos sirvieran en cuantas fiesta, bautizo, cumpleaños hay en Venezuela. Era de ese tamaño. Era este tamaño. Esto para mí es otra cosa. No Es una innovación. es una innovación, no es un tequeño per se tradicional. Sí. Es un tequeño refinado a un mordisco. Pero yo creo que tiene a su favor algo muy interesante que fuiste tú el que me lo dijo. Que es verdad, yo no como los tequeños con salsa. Pero la gran mayoría lo hace. Pero el que coma el tequeño, la gran mayoría de las personas que sí le ponen salsa a los tequeños, tienen que consumir un tequeño que tenga este balance, que no tenga el queso tan salado, Más para que neutro. puedas negociar el sabor en tu paladar entre el queso, la masa y la salsa en que lo vas a Tienes poner. razón. Así que se lo voy a dar a Pan. Mira, conectaste mucho más con ese. Conectaste Sí, mucho más con porque es que yo no sé cómo usted, tú como chef, o sea, para mí la experiencia también culinaria tiene que ver algo sensorial, no solamente que la comida te entre por los ojos. Me gustó muchísimo cómo salió del air fryer, el color doradito, la textura dura y luego el tamaño, la cuestión de agarrarlo con la mano y sentir que en realidad tienes un tequeño en la mano, eso conecté con algo de la nostalgia. Total. De- Que no te lo da Que no me lo da tamaño. Esta me recuerda como una cosa más italiana, por ejemplo. Sí, o un pasapalo en general. ¿no? Exacto. Queso frito, pues. O Tal cual. un queso tal frito, cual. un pedacito. Pero Me encantó porque Oye, es no. como que esto para mí es la esencia de un tequeño. sí. Y este de Pan para mí es los tequeños con los que yo crecí y que yo perseguía a los mesoneros en las fiestas cuando andaban con las bandejas de tequeños. Que volaban, además, volaban. Total. Ahora, ustedes son los que tienen la última palabra. Los invitamos a que busquen todas estas marcas, las prueben y sean ustedes los jueces de su propio criterio del paladar, porque yo pienso que en el fondo
el gusto es tan individual a la hora de comer. Sumamente individual, además de que, bueno, no todos tenemos el mismo, como dices tú, ¿no? Las papilas gustativas son distintas para todos. Hay quienes rechazan el picante, hay quienes prefieren el dulce, hay quienes les gusta más caliente la comida, hay otros que prefieren comer frío. O sea, esto es infinito. Por eso es que, bueno, ahora en este caso conectamos mucho en las decisiones, pero habrán veces que no. Entonces, yo creo porque no tuvimos el pequeño ese de queso con guayaba, que es un bueno, esa es otra fusión Miami cubana. Hay pequeños operados, como hacen la empanada. Hay de Nutella. Los pequeños operados te abren el pequeño más grande en tamaño, te lo abren y te le ponen carne mechada, salsas, papas, o sea, you name it. Eso yo no lo he probado. ¿Qué? Es una salvajada. Y hay un poco de food trucks por ahí también que lo están haciendo cada vez más, utilizando el tequeño como base, pero adentro, bueno, ya tienes pan y queso. Pues. Bueno, ya tenemos otra cita tú y yo pendiente. Perro calientes arman en tequeños. Salchicha, papita, y te lo estás comiendo en vez de un pan, en un tequeño. O sea, ¿dónde estaba metido yo? En esta ciudad que yo desconocía. Sal de esa comida gourmet, sal de esa comida, vamos a la calle un poco más. Bueno, hagamos ese ejercicio. Te voy a poner el compromiso en que me lleves a un food truck donde vendan un tequeño operado. Es la primera vez. ¿Tú habías escuchado eso del tequeño operado? Yo es la primera vez que lo escucho, te lo juro. Yo lo he visto muchísimo y me parece una genialidad. Pero bueno, no, lo vamos a probar. Bueno, ya saben, dejen en los comentarios cuál fue el tequeño que visualmente más les gustó, con cuál te hubieras quedado tú y compártelo porque si nunca has probado un tequeño, esta es la excusa perfecta para que lo hagas. Y si tienes una fiesta en casa y tienes que servir un pasapalo que además va a hacer que tus invitados y tus comensales se llenen bastante antes de la comida, el secreto es el tequeño. El tequeño no falla. Te quiero dar las gracias a ti porque esto me encanta hacer las cosas culinarias. Además, todo el mundo disfruta de comer. Eso es algo que creo que todo el mundo tiene en común. Totalmente. Déjenme en los comentarios. Sigan a Chef Jesus en sus redes. Porfa, @Chef Jesus, y ahí vamos a estar compartiendo también, bueno, los datos de todo lo que vamos a ir haciendo ahí en degustaciones, ¿no? Degustaciones de distintas comidas y las favoritas de cualquier invitado que nos acompañe. Exactamente. Así que ya saben, compártanlo, denle like y suscríbanse al canal, que todos los domingos les traemos contenido a ustedes de entretenimiento, estilo de vida, arte, cocina, música, bienes raíces, todo lo que ustedes se diviertan para que la pasen un rato en casa agradable. Les mandamos un beso, los queremos y nos vemos en la próxima. Chao.